Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Todas Somos Cali. Estamos súper emocionadas de estar de nuevo con ustedes y hoy vamos a tocar un tema muy importante que la verdad yo creo que es algo que debemos explorar mucho más, hablar mucho más y que estando en el mes de la salud mental hay que hacer mucho énfasis. Hoy tenemos un súper invitado. Invitado especial. Nuestro hijo. Sí, hijo de las dos. Ajá. Diego Conde, que nos va a contar un poco su experiencia en cuanto a cómo ha vivido estos temas de ansiedad, de salud mental. Hola, soy Jimena Moctezuma. Yo soy Caro Robredo. Te invitamos a vivir nuestro espacio más íntimo. Así es como se vive una complicidad. Esto es Todas Somos Cali. Todas Somos Cali. Voy a hacer nada más un paréntesis para los que no han escuchado acerca del podcast pasado o que no me siguen en mis redes, que es donde hablo muchísimo acerca de este tema que es la salud mental. Para mí importantísimo que se considere una enfermedad. Estamos alzando la voz para que todos los que sufren de estos trastornos mentales puedan hablar sin tapujos, sin pena, sin ser señalados, sin ser juzgados. Entonces, bueno, hago este pequeño paréntesis porque es un tema tan cercano a mi corazón, obviamente porque yo lo sufro y porque yo lo vivo, porque también de alguna manera nuestro invitado especial el día de hoy, que es mi hijo, también, bueno, pues se ha visto salpicado por todos estos temas que le han tocado vivir tan cercanos, y él mismo sufre también del trastorno de la ansiedad desde muy chiquito. Diego, bienvenido. Gracias. Y perdón que yo te interrumpa, te tocó crecer con esto, entonces, súper importante que veamos el otro lado, ¿no? El cómo lo vive la gente alrededor. Yo también daría mi experiencia de cómo me tocó vivir tu experiencia, esta como última amiga, vez, ¿no? Claro, como amiga. hermana. Y a mí me encantaría que empezaras contándonos, pues, cómo ha sido, porque yo sé que tú eres clave en la vida de tu mamá en cuanto a apoyarla y aprender a leer cuando va a venir todos estos episodios. Yo creo que deberías de empezar, Diego, contando de tus propios, de tu propia historia con la ansiedad. Ok, partiendo desde mí mismo, yo ya tiene unos 14 años que estoy sintiendo lo que vendría siendo un trastorno de ansiedad o depresión. En ese momento, cuando empiezas a sentir toda esta oleada de sentimientos y cosas, no lo clasificas como tal porque no sabes. Hay mucha ignorancia sobre el tema, o sea, mucha gente como que todavía no sabe lo que conlleva ser una persona ansiosa o depresiva. Entonces yo me tardé muchos años, en mi experiencia tomó muchos años el aceptar que era una enfermedad de mi cabeza. Yo pensaba que mi sintomología se refleja mucho físicamente, a diferencia de mi mamá, que es más emocional. Uh-huh. Obviamente de las dos, ¿no? Pero mucho más físico conmigo. Entonces yo empecé a tener situaciones muy extrañas que yo pensaba en ese momento que llámese, me quiere dar un infarto, llámese, siento cosas que me caminaban en la cabeza, se me dormían las manos, bueno, se me duermen, o sea, todas estas son cosas que pasan a consecuencia de estar en una etapa, una crisis de ansiedad o de panic attack, lo podrías llamar. Uh-huh. Entonces lo mío era así, empecé desde muy chavito. 16 más o menos, uh-huh. 15, ¿no? Como 15, 16 años. Entonces ya llevo un buen rato con esta situación. Y todo esto me empezó a dar en San Antonio, cuando yo vivía allá, high school. Un día como cualquiera, sintiéndome invencible, un poco en mi etapa de rebelde también. Pues ahí haciendo cosas que no debería, mezclando ciertos fármacos con un amigo antes de la escuela. Me aventé un coctelito ahí, ya ni me acuerdo de qué exactamente. Me subí a mi coche y me vino una situación como de despersonalización. Me empezó a palpitar el pecho, me empezó a dar así una situación muy extraña, no sabía qué era. Sudoración de manos, me puse frío, se me bajó la presión. ¿Estabas solo? Sí, cuando me subí al coche, sí, iba solo, camino a la escuela que estaba
1 kilómetro, y pues ahí dije como, bueno, ¿qué fue esto? ¿Qué es esto? Fue un episodio como de 10 minutos, no lo sabía describir, no sabía ni siquiera qué era lo que estaba pasando, y ponle tú que ahí murió y se fue, ¿no? Ya seguí yo con mi situación, con el high que traía en ese momento. Terminé la escuela y pues yo acostumbraba a fumar marihuana pues todos los días. De base era algo que a mí me daba mucha como paz, y pues me fui a mi casa, lo primero que hice fue prenderme un toque como lo hacía normalmente, y volví a empezar a sentir esa situación despuésito de ese toque, y me acuerdo y fue como de, caray, o sea, ¿qué es esto, no? ¿Qué me está pasando? Empecé a sentir muy raro, muy raro, muy raro, y se empezó a volver más constante. Empezó a ser nada más después de cada toque, y de repente se empezó a volver algo que ya abría el ojo, y me sentía así desde que abría el ojo, era como, ¿qué me está pasando? Me siento mareado todo el día, me siento como fuera de mí, despersonalizado, etc. Todas estas cosas que pues ya lo hemos hablado un poco de que es una lista de sintomologías que siente una persona que está en un ataque de ansiedad o una crisis, porque en ese momento lo que es una crisis no es un ataque, porque los ataques de ansiedad pues te van y te vienen, se te quitan, y esto era ya como una etapa en la que yo ya estaba viviendo pues 24/7 con esta situación. Entonces, pues lógicamente lo último que pensé en mi cabeza es ataque de ansiedad. Bueno, no sabía ni qué era, ni que existía, ni siquiera que se llamaba algo, un panic attack. En mi vida había escuchado el término. Ni tenías información de esto. De absolutamente Pues nada. no, es que es muy nuevo, hace 15 años, o sea, la verdad es que ahorita los que sufrimos de estos trastornos estamos en la gloria, porque te juro que es de 5 años para acá que hay mucho más información, que se toma en serio, que la gente está alzando la voz, porque es una enfermedad que te discapacita, ¿no? Claro. Entonces, ahora imagínense yo, él ratito va a hablar, pero imagínense yo que sí tenía los conocimientos, y yo sí sabía que era un ataque de pánico lo que le estaba pasando. Obviamente, bueno, él vivía en ese entonces con su papá, yo no tenía como una vigilancia tan cercana de lo que estaba consumiendo, de lo que estaba pasando, que eso es algo súper, súper importante para los papás con hijos adolescentes. Yo estoy segura que hubo muchos cambios en tu personalidad, ¿no, Diego? O sea, yo creo que hubo muchos focos rojos que se pudieron haber detectado. Lo que te sucedía, ¿no lo relacionabas en episodios que veías de tu mamá? ¿O no? Porque lo de tu mamá no era tan físico. No, es que esto o sea, estamos hablando hace 14 años. Sé que tuviste una como crisis de posparto, pero pues esa no la viví yo. Sí. Y fuera de eso, nunca habíamos tenido pues este enfoque de lo que era, o sea, ansiedad o depresión. Como que no se hablaba tan abiertamente. O sea, cuando estaba chavo... Ni lo vivías tú tan físico como él, ¿no? Ni lo vivía tan físico. O sea, yo no tenía como... ¿Cómo decirte? Yo no tenía el conocimiento de que a mi mamá le pasaban estas cosas. Tampoco era tan frecuente, creo, como en esos momentos. O sea, no, acuérdate que a mí se me agudizan, yo creo que como de 10 años para acá. Entonces, o sea, tú sí tenías una idea de lo que era. Obviamente esto va por etapas, ¿no? Al principio no le había dicho a nadie. Primero toqué base con mi papá. Mi papá, pues, no entendía nada. No entendía y no entiende. Es más difícil, es un poco vieja escuela, entonces es como de... Pues, échale ganas, ¿no? Tienes todo. Pero bueno, en ese momento mis temas eran físicos, entonces la preocupación principal mía y de mi papá en ese momento, pues sí era así como de, bueno, vamos a hacerte unos chequeos, ¿no? De los cuales pues acabé en el hospital, no sé, 30 veces, no sé cuántas veces acabé haciéndome emergencias, chequeos generales. Ahí tengo todas las facturas. Y ahí fue donde hizo... del ABC. donde hablé con mi mamá y como que después de hacerme estos chequeos y todo estaba bien, me dijo, oye, estos son episodios de ansiedad o son panic attacks. Entonces, más me enojé, o sea, ya de por sí soy de personalidad un poco no agradable cuando me llevan la contraria. Por eso te amo. Y en esa época de rebelde, pues peor, ¿no? O sea, para mí era bien frustrante porque... Pues yo le decía, mi amor, es que te prometo, o sea, tenemos que tratarlo como ataque de pánico, y bueno, más me odiaba, más se alejaba, entonces, bueno, es como bien es frustración difícil. Porque no lo entiendes y eso mucha gente lo debe de vivir y pasar. De cierta manera tengo suerte que tenía alguien que lo vivía, porque mucha Claro. gente no sabe y entonces ya literalmente sus palabras son échale ganas, como el caso de mi papá.
Y viene el suicidio. Pero sí, si no lo atiendes, pues te puedes ir por un agujero que pues no. Claro, no te claro. quiero Y a ni ver, decir. no culpemos a tu papá porque, por ejemplo, No, a mí por- nunca me han pasado. Y entonces, yo con las poquitas herramientas que tengo, cuando te llega a pasar algo a ti, pues lo que logro entender es lo que hago, me explico. Pero como no es algo que tú hayas vivido, Es imposible que lo entiendas. Sí, si no le pides nada a nadie que no haya vivido algo así, o sea, te tienes que poner en los zapatos de esa persona y saber que el sentimiento es como pedirle a alguien que sienta lo que siente una persona con Parkinson. O sea, nunca Sí. lo vas a poder. Puedes Claro. empatizar y puedes tratar de estar ahí, pero no vas a sentir, sí, o sea, estoy no vas a saber contigo, al final del día pero lo que es, ¿no? sin embargo, no, yo no tengo las herramientas para ayudarte, yo no sé qué estás sintiendo. No, yo no sé qué claro, está pasando. pasamos, o sea, yo al tratar de ser empática, o sea, yo ya sabiendo, o sea, cuando todo sale bien físicamente, yo digo, esto es mental. Pero claro, estaba yo lidiando con un chavo enojado de que obviamente venimos de una familia, digamos que funcionalmente disfuncional, ¿no? En donde, bueno, yo ya estaba divorciada, ya me había casado varias veces, o sea, Diego, por otro lado, bueno, también la huella de abandono que vivió de chavo, obviamente yo lo tuve de 16 años, ¿no? Entonces, pues... Sí, tampoco tenías las herramientas para ser mamá. No, fui aprendiendo, o sea, la verdad es que con él fui aprendiendo crecimos juntos, ¿no? Sí. Crecimos juntos, pero bueno, sí fue una época súper complicada, que duró como 4 años, Diego. Pues unos sólidos 2 en lo que medio hacía términos con la situación y como que sí me tardé como 2 años en acceder a la posibilidad de que esto era un tema mental. Oye, Lo cual está de locos, pero es que si lo vives, o sea, yo creo que hay gente que puede pasar años y años y años y claro. simplemente se va a aferrar porque yo te no puedo sientes estar tan viviendo mal. esto, O sea, claro. tú lo has vivido muy diferente al mismo, o sea, de cierta manera lo hemos vivido muy parecido, pero también muy diferente. Nuestros episodios son muy complicados, tu tema es mucho más emocional, pero pues cuando sientes tú lo estás viviendo, que te está dando un infarto, o sea, de verdad, o sea, que el brazo no te responde, que te estás yendo así y empiezas a ver oscuro, o sea, dices, ¿cómo me lo puedo estar, no inventando, pero cómo puede ser algo de mi cabeza? Claro. ¿Cómo puedo estar haciendo? Entonces, pues tampoco es así fácil como de aceptar las cosas y decir, bueno, sí, no, si me dicen esto es esto, cuando tú adentro de ti, pues nadie te conoce mejor que tú, pues empiezas a sentir unas cosas horrorosas que no puedes aceptar que sea algo mental. O sea, Oye, y dime algo. Nos cuentas que vivías con tu papá, acabaste X millones de veces en urgencias, lo solucionabas, pero nunca en el hospital te decían, ve con un psiquiatra o puede ser mental, o sea, atendían los problemas, o sea, como todo lo físico que te estaba pasando, pero nunca atendían el rollo mental, porque esto a mí me preocupa, ¿no? O sea, que sea algo que no, pues que hasta médicamente o en un hospital descarten a la primera, o maybe nada más eso era. es que como dijo mi mamá, también esto es algo relativamente nuevo. No, la depresión tiene toda la vida, pero que la gente, y en los hospitales también, incluidos los doctores, enfermeros, todos, sí me decían, ¿tienes ansiedad o fue un ataque de pánico? Pero hasta ahí muere, o sea, Ujú, ya se te un quitó, poco ya vete a fría, tu o casa. sea, la gente, Sí. pero también se entiende, ¿no? O sea, porque la gente tiene que atender miles de pacientes, empiezas a desarrollar un tipo de moral como mucho más fría en base a, o sea, check-in al paciente, ya está bien, no está Sí, en como peligro. que, bueno, es se el del descarta. ataque de ansiedad, que se vaya a su casa porque aquí tenemos un infarto, Sí. tenemos un derrame O sea, cerebral. aquí tenemos cosas que tenemos, realmente ¿no? importan, o sea, cosas serias, ¿no? Por así decirlo, pero Claro. realmente, pues esto si lo dejas desatendido, Es que se puedes vuelve llegar a algo tu casa. extremadamente No, serio. y es que puedes llegar a tu casa y te Y- puedes quitar la vida. Sí. 100%. O sea, en cuestión de 2 segundos. Claro. Porque realmente sientes que te estás volviendo loco. O sea, ya saliste de lo físico, pero lo mental sigue, ¿no? Y o sea, sales igual, de lo físico entre comillas, porque aparte, o sea, se vive te deja drenado de una forma terrible, No, sí. quedas discapacitado los próximos días, o sea, lo que pasa es que tardas muchos años en hacer las paces, o sea, yo recuerdo a Diego cuando empezaba, o sea, se nos descomponía lo que fuera, el viaje, la comida, la cena, lo que estuviéramos haciendo, o sea, yo salía corriendo de bodas, o sea,
porque no lograba, hoy por hoy, haz de cuenta, nada más me dice, me está viniendo, ahí voy, entonces bueno, ya sé que van a ser 15, 20 minutos en el teléfono calmándolo o viceversa, pero a ver, o sea, hace años cuando sí ya lo aceptaba, pero no lo aceptaba, por supuesto que era completamente distinto cómo hacíamos el approach, porque a ver, pues yo salíamos corriendo al hospital, o sea, aunque sabes que es ansiedad, siempre siempre Diego me decía, no, ahora sí, esta vez sí es el infarto, esta vez ya estoy ciego, esta vez viene el derrame cerebral, o sea, por favor, o sea, y unos gritos y llévame. Bueno, Ahora, platícanos algo, ¿cómo te ha afectado en tu vida? O sea, en cómo te ha discapacitado Claro, el sufrir de ansiedad y ¿qué tan depresión? frecuentemente esto te da? Muy, diario, todos los días. Todos los días tengo algún tipo de ansiedad. O sea, la ansiedad vive conmigo. Entonces, primero está la etapa de hacer paces con eso, de saber que no importa lo que hagas, vas a tener alguna situación que te lo va a explotar. Obviamente, mi día a día es normal, o sea, soy funcional, pero puedes entrar en etapas y luego ya está una cosa que es una crisis, que eso ya así por más que le eches ganas, por más que tengas huevos, te tira. ¿Has O sea, identificado te hace pedazos. qué lo empeora o qué factores te lo disparan? O sea, tus triggers principales. Sí. ¿El o sea, alcohol? alcohol, obviamente drogas, que pues hace mucho no hago porque me meten en un Psiquiátrico. agujeros, ahí sí, olvídate, no la cuento. Entonces, pero sí, el alcohol, o sea, estar crudo al día siguiente no es nada bueno para personas como yo. Pues situaciones de estrés y lo que sea, o hay veces que tú piensas que estás campante, vas feliz por la vida y de repente, o sea, como una ola tsunami te llega y no hay nada que hacer más que agarrarte o sea, respirar y aguantarla. Ya sabes cómo controlar esto, o sea, qué es lo que haces tú para controlarlo, o sea, que dices, ahí viene y entonces lo que sigues es hacer esto para calmarlo. Mira, hay veces que hagas lo que hagas, te va a llegar. Okay. Creo yo. Hasta ahorita no he encontrado una manera de evitarlos al 100%. Sí hay cosas que me avisan semanas antes que va a venir algo muy fuerte. Desde semanas antes. 2 semanas antes, sí. Ok. Voy mucho al baño, que a ti también te pasa. A mí también me pasa, sí. Empiezas a hacer muchísima pipí. Ok. Ajá. 2, 3 como cansancio, cositas, un cansancio extremo, te sientes como más letárgico de lo normal, como que así y de repente pues llega la bomba y es un horror, o sea, así te tira unos 2, 3 días después de eso y no puedes hacer mucho. En mi experiencia pues yo lo veo o lo trato de ver como una cara de 2 monedas, porque si yo creo que si no me hubiera dado lo que me da, pudiera hacer lo que quisiera de mi vida en cuanto a alcohol y drogas. Yo con esta personalidad adictiva que tengo, sí, estarías, yo creo que estaría bastante... Amy Winehouse. Sí, yo creo que estaría muy, muy en el hoyo. Y esto, pues, al final me lo ha impedido, pues, es como mi pared de decir, o sea, ¿quieres intentarlo? Claro. Vas y vas a ver cómo te cae, ¿no? Claro. Entonces, de cierta manera es algo... Tu freno de mano. Bueno, pero, o sea, pues sí es algo difícil de tener en tu día a día, ¿no? Y dime una cosa, como decíamos al principio, tú eres alguien como responsable en esto en cuanto a medicamentos, terapia, No. No, he estado medicado, o sea, he estado en tratamientos. ¿No llevas un tratamiento diario No. de esto? No, ya no. Hubo momentos para salir de ciertas crisis. Es que ahí también es un tema porque no soy muy... También estoy peleado un poco con las farmacéuticas, de cierta manera. Sé que hay un momento en el que no hay de otra más que... O sea, lo tienes que hacer porque sí, porque si no, no hay salida. Por más respiraciones y por más apio que comas y lo que quieras, si no te lo tratas con medicamentos, no tienes salida. Como le pasaba a la gente hace 40, 50 años, pues se mataban, ¿no? Porque de verdad, o sea, no había de otra y lo atribuían sin embargo, o sea, para mí es muy frustrante, yo que soy la reina de la terapia, yo estoy convencida, lo que pasa es que creo que te llega tu momento
de aceptación total. Creo que Diego, por su edad, porque yo también ya he pasado por ahí, no está, o sea, al 100 no lo ha terminado de aceptar, que si lo trabaja, o sea, que al final de cuentas, aunque sí es una enfermedad emocional. Entonces es una enfermedad que por las vivencias traumáticas que viviste cambia tu química sanguínea. Okay. O sea, esto después de sufrir un abuso sexual, un abandono importante, cuando tienes huellas de abandono importantes en tu infancia, viene un cambio de químico cerebral. O sea, esto ya está comprobado. Uh-huh. Entonces, ¿cómo llegas a poder sanar eso? Pues obviamente no hay una pastilla que te remonte al momento en donde viviste un postrauma, en donde fuiste abusado de manera ya sea física o verbal, en donde hubo una negligencia de tus cuidadores primarios en cuidar de ti como se supone que habían cuidado, o en simplemente haber vivido una soledad profunda. La soledad cambia tu química cerebral. Entonces yo insisto muchísimo en la importancia de la terapia, porque la única forma que tenemos de sanar los episodios vividos es haciendo un trabajo terapéutico fuerte e importante que Diego no ha querido hacer. ¿Nunca has ido a terapia o sí? 2, 3 veces y la bota, o sea. ¿Pero no. ¿Qué te pasa? ¿Te aburre? ¿Te choca que te confronten? No. ¿O te aflojera? ¿O no lo ves que sea una solución? No, sí, claro que es algo que... Creo que no has encontrado el terapeuta con el que hagas clic, ¿no? He tenido 50, pero claro que es algo que te va a guiar hacia el camino correcto, pero no le doy tanta importancia como mi mamá se lo da, que es ya una codependencia hacia una terapia, y si no la tienes, entonces te desmoronas. No es mi caso. El trabajarlo siempre viene primero de ti, con las herramientas que te pueden dar ciertos terapeutas, psiquiatras, lo que sea. Si hay un momento que estás en una crisis muy fuerte, necesitas ayuda externa, que son los medicamentos, sí o sí, de eso estoy completamente de acuerdo, pero siento que es hasta contraproducente dedicarle tanto tiempo y tanta energía a tratar de mejorarte, porque al final creo que le estás dando muchísima importancia a tu enfermedad, y eso solo te hace regresar a lo mismo. O sea, estar alimentándola constantemente creo que es demasiado. Entonces Bueno, creo que es a lo que cada quien o sea, por ejemplo, a Diego lo que le funciona muchísimo es hacer ejercicio, ¿no? Haz de cuenta, entonces Diego me dice, o sea, para mí mi terapia, o sea, tú si no haces ejercicio, literal, tienes recaídas, ¿no? Sí. O sea, hay ciertas cosas que le doy más importancia antes de estar o sea, metido en una situación de terapia constante, que siempre se puede hacer más. O sea, claro que yo podría tener una mejor relación con la terapia, pero al final a mí me funciona mucho más tratar de desafanarme de esa situación, regresar a un ambiente saludable de vida, un estilo de vida que a mí me funciona, que es dormir mis horas. No dormir es otra cosa que te puede detonar esto impresionante. Durísimo. Pero al mismo tiempo la ansiedad y la depresión y los ataques de pánico te dan insomnio, ¿no? Es que sí. Va de los dos lados. Sí. O sea, entonces, te pueden dar insomnio, o sea, depende de cómo reaccione. O duermes sin control. Claro, o sea, esa es parte de... por eso la importancia, para mi gusto, de usar todas las herramientas que estén a la mano, ¿no? O sea, porque no es una sola cosa. O sea, ni la pura medicina te saca adelante, ni la pura meditación, ni el puro ejercicio, ni la pura terapia. O sea, tiene que ser un conjunto de cosas. Y bueno, yo tenía... Tú tienes que encontrar tu nicho de lo que te sirve. Perdón que los interrumpa. Yo tenía un compadre en AA que cuando se subía a tribuna siempre decía, yo creo que cada quien le da la seriedad y la importancia a la tribuna dependiendo qué tan cabrón fue el fondo que tocó. Hola, soy Jimena Moctezuma. Yo soy Caro Robredo. Te invitamos a vivir nuestro espacio más íntimo. Así es como se vive una complicidad. Esto es... Todas somos Cali. Todas somos Cali.